pero bueno, no hay problema. Listo. La idea es, como siempre, afianzar los conocimientos en Excel. Si lograron descargar el archivo que les envié junto con la invitación, era un archivo de WeTransfer. Ay, No. no lo vi. Bueno, ya les envío el link de nuevo. Ay, no está la invitación y ya. Listo. Chin, chin, chin. Acá estoy. Sí, yo solo le di a aceptar en la invitación también y ya. Bueno. Este es el link para Pero descargar. no, a mí no me llegó. No, yo hablo ahí en la invitación. Ah, ya. Yeah. Ahora sí. WeTransfer. Descargar. Listo. 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 A ver. Bueno, si lo lograron abrir, más o menos lo que están viendo en mi pantalla es la presentación de ese archivo. ¿Qué es? Es una base de datos de promedios climatológicos para todo Colombia. ¿Desde qué año? Se me pasa el año. Creo que es desde el 97 hasta el 2010. Bueno, a simple vista, el propósito de este archivo es como cualquier otra base de datos, pero vamos a utilizarlo para el día de hoy como una fuente para poder determinar e encontrar errores que validar. Entonces, por ahora vamos a trabajar solamente con esta de lluvia, nada más. Entonces, primero que todo, ¿qué notan? En sus respectivos archivos, no tiene que ser el que yo les estoy presentando. Ahí, así se descarga esta información en bruto. No ha sido modificada ni nada, sino que así se descarga dentro de las bases de datos que el IDEAN ofrece, pues, disponibles. Rubén, ¿estás hablando? De pronto, ¿no? ¿Hola? Hola, sí. Sí. Yo tenía el micrófono para... No, pero todavía no. Yo pensé que estaba revisando solamente. Sí, pero todavía no estaba hablando. Bueno, por eso. Listo. Entonces, como les decía, el archivo que se tenía que descargar es una base de datos que se descarga del IDEAM. Es pública totalmente, son unos datos climatológicos desde el 97 hasta el 2010, si no estoy mal. Esta base de datos no se ha modificado, así se descargó totalmente. Entonces, en sus respectivas computadores, en el archivo que cada uno tiene abierta, ¿qué notan? A simple vista, así están los datos, pero ¿realmente sirven para trabajar? Recuerden que lo primero que les dije la clase pasada era algo que no le servía a uno para trabajar para nada, solamente para presentar informes y datos finales. Sí, las celdas combinadas. Entonces, la forma de detectarla, si ustedes seleccionan todo, se les va a activar ¿qué celdas combinadas? Sí, combinadas. Es posible que no estén en la parte superior o que no sean visibles. Sin embargo, con solo seleccionar todo y desactivar el botón, esas celdas combinadas ya se van a eliminar. Que eran estas. Estas de precipitación y esta de número de días de lluvia. Nosotros no podemos perder esa información.
y tampoco deberíamos dejar que nuestra base de datos, si nos va a servir para trabajar, para revisar o para lo que sea, tenga estos espacios en blanco. Entonces, mi consejo, esta información que hay acá, precipitación en milímetros, que incluso también tiene un gran problema, vean que tiene espacio cada letra. Debemos incorporarla a los meses. ¿Yo cómo lo haría? Primero voy a borrar esto. Voy a colocar acá pre y acá voy a colocar milímetros. Entre paréntesis mejor. Sigue estando pre y milímetros solamente para el ámbito de las columnas I y la columna J. No existe para ningún otro ámbito. Entonces voy a insertar una nueva fila y voy a utilizar una función que se llama concatenar. Concatenar puedo utilizarla como función. Concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Esta es una versión, esto es una función viejita. Esto viene desde Office 97 si no estoy mal. O puedo utilizarla como fórmula. Entonces, primero la voy a utilizar como si fuera una función. ¿Qué se diferencia una función de una fórmula? Las funciones son palabras reservadas que tienen parámetros, que pueden o no tener parámetros, pero en general son palabras reservadas del sistema. Una fórmula es algo precedido por un igual, pero que ustedes pueden crear de la nada, como una suma, una resta, una multiplicación, un logaritmo, lo que sea. Entonces, si yo hace por ejemplo concatenar, yo quiero que la información me diga que es precipitación, punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque la ayuda de Excel me dice que el separador entre diferentes argumentos es el punto y coma. Un guión bajo, punto y coma, y este dato, Si yo le doy enter, vean cómo queda. Realmente no me dice mucho. Pero si yo acá le agrego el valor de esta celda, el valor de la celda I2 que me está resaltando en rojo, y acá para un poco de orden le voy a agregar otro guión bajo. Vean que siempre cada argumento, cada nueva palabra lo separo con punto y coma. Entonces este es el texto 1 que corresponde a la I1, a pre. El texto 2 es una cadena de caracteres de guión bajo. ¿Por qué una cadena de caracteres? Porque está separada, inicia y finaliza con comillas dobles. Eso indica que todo lo que hay en la mitad es una cadena de caracteres. El texto 3 es el mes, enero. El texto 4, otra cadena de caracteres de guión bajo. El texto 5, la palabra de milímetros. Si yo le doy enter, esta es la información que me trae. Entonces yo ya sé que estoy hablando de la precipitación de enero en milímetros. Ahora, yo ya tengo una función. Voy a hacer lo mismo para febrero, pero esta vez lo voy a hacer con una fórmula, no con una función. Entonces le voy a decir igual cadena de caracteres, entonces comillas dobles. Voy a poner un poquito de zoom a esto. ¿Se ve mucho mejor? Sí, ya se ve mejor. Entonces, comillas dobles, pre, para que sea la misma sentencia, guión bajo,
cierro comillas y ya lo que sigue lo uno con un i de Johnson y Johnson, un aspersant, y el mes. Entonces vean que cuando yo tengo un nuevo parámetro separado por un i, estoy concatenando esta cadena de caracteres que está señalada y este texto, y lo voy a concatenar con otro texto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenando una cadena de caracteres que yo puse, una celda y otra cadena de caracteres que yo también puse. No me quedó la misma estructura. Aquí me faltó el guión bajo. Ahora sí. Bueno, yo ya la necesidad de copiar el pre con guión bajo y el con guión bajo, si yo ya las tengo acá, ¿por qué las voy a copiar? Coloco esta concatenado con un guión bajo y concatenado con el mes de marzo y concatenado con otro guión bajo y la palabra Entonces, con una fórmula haciendo referencia a diferentes celdas, concatenando texto, copio el texto entre comillas dobles para concatenarlo y concatenando tres diferentes celdas junto a las comillas dobles, junto a las cadenas de caracteres separados por comillas dobles y siempre utilizando el aspersant. Cuando lo hago con una fórmula, utilizo el separador de la fórmula, que en este caso es el punto y coma. ¿Quién me lo indica? La ayuda de Excel. Cuando voy a utilizar una función, utilizo el i. Bueno, tengo tres formas de hacer exactamente lo mismo. Bueno, dos realmente. Ahora, si yo quiero que esto se replique para todo, porque está claro que no me voy a poner a hacer eso uno a uno, ¿cómo lo debería hacer? Se arrastra. Se arrastra. Entonces, llevo el mouse hasta que a la esquina inferior derecha, hasta que cambia de la cruz blanca rellena a una cruz negra delgada, y lo arrastro. Lo voy a arrastrar solamente una hasta abril. Vean qué pasa. ¿Por qué pasó eso? Cuando ustedes arrastran una función, tienen que tener en cuenta qué va a cambiar y qué debe permanecer. Por ejemplo, pre. La palabra pre de i1 siempre es una constante. Para yo congelar una constante que no se mueva por más que yo arrastre, la precedo del carácter monetario. Tanto la columna como la fila a la cual hace referencia. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ya tengo congelada esta. I1 está congelado, no va a cambiar, entonces lo va a girar, lo va a arrastrar. Vean lo que pasó. Solo eso ya alteró el resultado. Vean que ya el resultado es pre, pero vean cuando yo le digo que me muestre las celdas implicadas. Entonces, I1 sigue igual. L2 debe cambiar, debe ir cambiando enero, febrero, marzo, abril. Eso está bien, pero cambió K1. En esta era J1, lo que indicaba MM.
y acá se convirtió en K1. Quiere decir que está siendo arrastrado al mismo tiempo que yo voy incrementando la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso no me afecte? Nuevamente ponerle el signo pesos. Listo. Si yo me paro en esa variable, en J1, y presiono la tecla F4, vean lo que pasa. La voy a presionar varias veces. En este momento está congelada la columna, es decir, la J nunca va a cambiar. Si lo vuelvo a presionar, ahí no está nada congelado. Va a ser totalmente móvil. Si yo lo arrastro, se va a incrementar tanto la columna de J, K, L como la fila. 1, 2, 3. Si lo vuelvo a presionar, se va a congelar tanto la fila como la columna. Y si lo vuelvo a presionar, aquí solamente estoy congelando la fila. F4. F4. Ok. Entonces ya está congelado. Y lo voy a arrastrar. Septiembre hasta anual. Vean cómo quedó. Pre-octubre MM. Pre-septiembre. Entonces ya sé que es de precipitación, de septiembre, de agosto y en milímetros. Rubén, y si uno no arrastra, sino que copia y pega, También, ¿qué pasa? pasa lo mismo. Si yo pego esto, copiar y pegar guarda la dirección relativa. Dirección relativa es como decir cuántos espacios hacia la izquierda o hacia la derecha y hacia arriba. Por ejemplo, voy a borrar esta de mayo. Voy a copiar esta fórmula. Entonces, control C. Voy a ir a mayo y le voy a dar control V. Vean lo que pasó. Solo dejó mayo. Y si yo veo qué valores están, observen, quedó 2 arriba y 2 arriba y 1 a la derecha. Entonces es la ubicación relativa. Si yo veo esta de pre, vean que las celdas que aparecen marcadas en morado, azul y rojo tienen la misma posición relativa con respecto al resultado, tanto acá como acá. Ahora yo voy a coger esta fórmula y voy a congelar lo que necesito. Necesito congelar el P, le doy F4. Necesito congelar el J1, le doy F4 y Enter. A simple vista no cambió nada. Pero ahora voy a hacer el mismo proceso. Copiar, pegar. Vean ya cómo quedó. ¿Por qué? Porque ya esta fórmula no está revisando la posición relativa como antes, sino que él reconoce que hay unas variables, hay unos argumentos, porque realmente al interior de una fórmula se llaman argumentos, que están congelados y que no los puedo cambiar por más que yo mueva eso. ¿Por qué pasa esto? Veamos el error. La fórmula de esta celda es diferente a la fórmula de la hoja de cálculo. Difiere de las fórmulas de la hoja de cálculo. Excel, en medio del gran desarrollo que tiene, él analiza el entorno. Entonces, él detecta que esto es una fórmula y que acá a la izquierda lo estoy haciendo con una función y a la derecha también con una función. Entonces, como advertencia, él dice, venga, yo soy el mosco en la sopa. Aquí usted me está diciendo que está trabajando con concatenar, pero a la izquierda y a la derecha tiene cosas diferentes. Yo lo voy a advertir. Usted ya verá si acepta o no acepta la advertencia. Aquí ocurre porque lo hicimos con diferentes métodos.
Bueno, ya con eso podemos eliminar todo esto. O cogemos esta, lo que acabamos de crear, control C, y la vamos a pegar como valores. Entonces, clic derecho, 1, 2, 3. O clic derecho, vamos a pegado especial, y aquí donde dice pegar valores, 1, 2, 3. O lo copiamos, nos paramos en la donde lo queremos pegar, nos paramos donde lo queremos pegar, y desde acá también podemos acceder a ese pegado especial, 1, 2, 3. Entonces ya me quedo las variables que yo necesito. ¿Y qué pasó acá abajo? Él me volvió a recalcular a partir de este valor de celda esta nueva. Es decir, él volvió a aplicar la fórmula. Pero esta fórmula yo ya no la necesito. Ya organicé los datos. Y esto realmente tampoco lo necesito. A mí me interesaba es que estos valores fueran únicos y diferentes, pero sin perder la información relevante. Es decir, que estoy hablando de precipitación, el mes y en qué unidades está. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Ya organizamos esta precipitación anual. Bueno, las precipitaciones en milímetros. Ahora necesito que sean los días. Es decir, esto tiene que quedar así. Y aplicar ese proceso de forma rápida para cada uno. Pues sería escribir arriba días. Bueno. Sería el signo de peso. O sea, si no se escribe arriba días. Ahí selecciona enero. Listo, enero. Ok, sí. Y dele de una vez F4. Si le doy F4, Pero, listo. Ah, no, eso no es una constante. No. Listo. Enero. Enero. Más comillas. Si le hago comillas. ¿Y qué sigue? Ahí no iría el guión bajo. Luego, ¿dónde es que va la I? La I de unión. Esa que tenemos que poner la I. Correcto. Entonces va antes de las comillas. Eso. Estoy uniendo el contenido de una celda a una cadena de texto. Cierro comillas. Falta días. Hay que... Signo peso. F4. F4 es para congelar una variable, una celda. Eso, pero puede escribir días en otra celda y ya la seleccionamos y le damos F4, ¿no? Sí lo puedo hacer. Generalmente uno hace eso cuando ya tiene una preexistencia de la información de la celda, pero realmente vale la pena, si es solo para este proceso, que anotar eso en una nueva celda. Vean. No. Bueno. Ay, de una vez ahí ya queda. Ok. Las cadenas de texto que yo ingrese siempre son constantes. Eso no se va a incrementar. Entonces ya acá no tuve la necesidad de congelar nada. Donde yo hubiera puesto la palabra días, por ejemplo, acá,
Incluso me curaba en salud, colocaba guión bajo días de una vez. Podría haber hecho esto. Voy a unir enero a esta palabra. Y esta palabra la voy a congelar. Vean cómo se ve. Entonces, como ustedes utilicen las fórmulas o las funciones, ya es decisión propia. Hay muchas formas de hacerlo. Siempre hay muchas formas de hacer todo, pero hay formas más eficientes que otras. Entonces no hay como una manera que uno diga, ay, sí, esa es la correcta. No. Ustedes tranquilamente pueden poner el días ahí o aquí escribirlo en una cadena de texto. Va a reemplazar esto. Y esta, toda esta que acá, realmente ya no me interesa. La voy a eliminar. Para validación, para revisar bases de datos, para crear sus propias bases de datos en Excel, van a necesitar mucho insertar cosas. Por cualquier motivo, si necesitas hacer una verificación, una resta, por ejemplo, recuerdan ayer cómo verificaba los días, que cogía la fecha y le restaba 1. Tranquila, yo tengo 2. Yo tengo 2 y a veces también les da la locura, sobre todo cuando viene alguien. Qué pena, no es que donde el vecino entró un señor pues como todo rarito y hace rato están, mejor dicho. No, yo tengo 2 y también en mi casa vendemos cuidos, accesorios para mascotas. Entonces imagínense la gente que viene con los perritos, con los gatos. Entonces se enloquecen a veces. Bueno. El de Mari sí es juicioso. Sí, sí es juicioso. Entonces listo. Ya vean, una sola columna, una sola fila. No hay nada que esté fusionado. La información no se ha perdido. Se puede incluso insertar una tabla dinámica porque no hay columnas con nombres repetidos ni columnas que no tengan nombre. Hasta ahora las cosas van bien. Más variados en Buenos Aires. Bueno. Ahora, sigamos con la revisión. Hay un dato que de entrada deberíamos evitar. No sé si lo pudieron notar. En el archivo que descargaron, vean que climatológico tiene tilde. Traten de evitar las tildes o caracteres especiales en los títulos. Incluso traten de evitar el guión bajo. El guión bajo no, los espacios. Ya Excel y muchos programas esos espacios los permiten, pero existen herramientas especializadas que no permiten espacios. En lugar de un espacio es mejor poner un guión bajo. Por ejemplo, Diccionario de Datos Geográficos ANLA. Así es como uno lo descarga de la página del ANLA. Y vean que por ningún lado tienen ni tildes ni espacios, solo guión bajos. Esta es una notación que casi cualquier programa la puede leer. Si yo introduzco esta de copia de promedios climatológicos, incluso con este guión y con los espacios, puede que algunos programas presenten error, presenten duda. Y reconozcan no esto como un archivo para ser leído, sino como una variable de código o varios archivos en lugar de uno solo. Asimismo, va a pasar acá. Entonces, esto tiene muchos datos. Vamos a ver cuántos tiene. 2047.
¿Cómo se hace ese desplazamiento? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar de acá hasta la parte de arriba, rápidamente. Es decir, quiero hacer esto. Es control shift y la flechita. Ay, Perfecto. yo pensé que tenía el micrófono prendido. ¿Es control alt, flecha arriba o flecha abajo? Con control alt nunca lo he hecho. Yo lo hago con control shift. Ah, no, espera, yo me Control shift. Control alt. Ah, no, eso no me funcionó. Shift alt, tampoco. Shift control. Ah, shift control. Ajá. Sí, Control shift y la flecha. hasta que lo encontré. En ocasiones no es necesario para señalar, solamente quieren ir hasta el final. Entonces control y la flecha. Eso, pero cuando se tiene algún espacio, digamos, En medio de la llega hasta el final de ese espacio y uno vuelve y le da pues control, bueno, flecha arriba, luego flecha abajo, bueno, esto es shift y ya llega al final. Correcto. Si hay un espacio en esta base de datos, tendría por qué haber espacios. No. No debería. No. Puede existir, digamos que una estación, por cosas del destino, no registró los días. Por ejemplo. ¿Cómo sabemos cuántos espacios hay? O si realmente tiene espacios. Hay una función para eso. Igual es blanco. Es la. Ay. Devuelve si una celda está vacía o no. Hagamos una prueba. Vamos a trabajar con esta celda. Y aquí va a estar la verificación de la fórmula. Entonces, es blanco. Yo tengo dislexia, entonces a veces va a copiar, va a pensar de una forma y copio otra. Y vean lo que retorna. Verdadero. Esa celda está vacía. Si yo le pongo un espacio y le doy enter, ya me dice que es falso. Realmente esa celda no está vacía. ¿Cómo más puedo verificarlo? Por el largo. ¿Cuántos espacios hay? 6. Hay 6 espacios. Del centro. Un espacio. Entonces, yo quiero verificar si hay espacios, si hay celdas vacías. Realmente esa función me indica si una celda está vacía, pero me indica una a una. Pero pues sería insertar una al frente e irlo haciendo una por una. Correcto, esa es una opción. Si yo fuera ¿No a se verificar... podría Dime. dar doble clic en el cuadrito inferior derecho y el proceso arrastra toda la... Arrastraría toda la fórmula, pero entonces me va a revisar si hay 2047 datos. En todos. Entonces me va a crear 2047 verificaciones de blancos, donde la mayoría, dado que la mayoría tiene datos, va a quedar falso, 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 falso. Y si encuentra alguno me va a poner verdadero. Entonces, la opción, voy a dejar esta acá más abajito y voy a probar esa, insertar. Y voy a poner es blanco.
Veamos a ver. Te imaginen todo esto pero hacia abajo. Y dándole filtro. Pongo un filtro. Un filtro para que, pues para saber de dónde están los verdaderos y no revisar hasta el final. Observa. Quiere decir que no hay nada que tenga un espacio. Porque entonces acá aparecería al menos un verdadero. Verdadero. Si hubiera un espacio, Pongámosle un espacio a uno, Listo. mejor dicho. Vean lo que voy a hacer. Un momentico. Control C. Control V. Este está revisando esta del lado. Veo el filtro. Todo falso, no hay espacio. Lo voy a hacer en una que yo sepa que tiene espacio. Voy a hacerlo por los días. ¿Cierto? Pongámosle ahí, por ejemplo, no, donde dice la pradera, pongámosle un espacio ahí al final, en el nombre, que por lo regular ahí es donde siempre se encuentran esos. Acá los nombres. Oye, sí. Por ejemplo, donde dice Encanto él, ese espacio no lo toma. Listo. Una cosa es que sea blanco y otra es que sea un espacio. Ah, ya. Entonces, observen esto. Según me dice, todo tiene nombre. Voy a eliminar esta. En este caso, ya hay uno que es blanco. Por ahora, estas han salido bien. Pueden existir cosas, por ejemplo, una elevación o algo que no tenga coordenada. Control C y la va a pegar. Control V. Todo tiene elevación, extrañamente. Si lo hago acá, Control C, acá sí hay elementos que no tienen dato. Muchos elementos que no tienen dato. Todo esto no tienen ninguna, ni los días de registro. Pero a simple vista y entre mayor sea la base de datos, yo nunca me voy a dar cuenta de eso, excepto cuando ya esté pasando información. Bueno. Ya tengo una forma de verificar eso. Lo que ahorita me estaban diciendo ustedes era con respecto a los dobles espacios o al espacio final, ¿cierto? Sí. Que generalmente pasan esto de los nombres. Entonces, Sí, lo que hablábamos ayer de los espacios al final de los nombres, más que todo, sí, de la clasificación taxonómica. listo, entonces vamos a verificar una cosa. Voy a crear 3. Y voy a crear uno más. Ahora, ¿qué hace esto?
Cuenta el número de caracteres. De C2, ¿cierto? Sí, sí. Esta. Verifica si el texto tiene espacios, pero... ¿Espacios dobles o espacios innecesarios al final? Ah, ok, espacios. Y esta es lo mismo, es la cantidad de caracteres que tiene la E2. Es decir, después de haberle quitado esos espacios dobles. Y esta es muy útil, va a ser muy útil para ustedes. Verifica. Esta es buenísima. Si D2 es igual a F2. Ahora, voy a coger todo esto y lo voy a copiar. Veamos a ver. Vean. Hay falsos. Solo dos. $18 caracteres, 17. 12 caracteres, 11. Veamos dónde está el error. Un espacio, dos espacios. Acá. 1, 2. Ese es el error. Como sé que la otra es también, puedo llegar y pegar. O en lugar de hacer esa verificación, es decir, de hacer este paso, yo solamente creo esta, espacio C2, y el resultado lo copio y lo pego. Y listo. Ok, sí. Es decir, para ustedes en este momento es importante saber de dónde salen las cosas. Sí. Y por qué las hago. Pero ustedes realmente necesitan verificar que hay cosas que tienen doble espacio en lugar de solucionarlo de una vez. No llega y lo soluciona. Listo, ya quedaron los nombres bien. Hay algo que yo siempre coloco como consejo cuando uno tiene una base de datos nueva o le llega una base de datos por correo. No lo vamos a hacer para esta, pero se los voy a nombrar de una vez. ¿Yo qué hago? Yo dejo la base de datos como está y hago esto. Clic derecho, mover o copiar, crear una copia, y la copia la dejo justo al lado de la que ya existe, de lluvia, que se llame lluvia 2, y esta lluvia la oculto y trabajo sobre esta. Yo lo hacía bueno, yo lo hago de una forma diferente, pero veo que esta es más segura. Porque la forma en que, digamos, yo la hago es copiando desde arriba, desde superior izquierdo, del triangulito. Copio todo y lo pego en otra hoja. Ajá, pero puede que existan cosas ocultas. Claro, y sí, muchas veces me ha pasado que me toca verificar, por ejemplo, la abundancia o así, porque los chicos de pronto tienen celdas o columnas ocultas. Y claro, el formato cambia, pero de la manera que tú lo acabas de hacer es más seguro porque copia exactamente la hoja. Sí, es todo lo que hay. Bueno, y otro consejo que doy es antes de la... Pero repetir, es que yo estaba en el baño, qué pena. Listo, tranquila. Entonces, eliminemos esta y cuando ustedes reciban un archivo con una base de datos o que tenga mucha información, lo primero que se debería hacer para preservar los datos originales es darle clic derecho sobre la pestaña
le dan acá en mover o copiar y le dan en esta parte crear una copia. Esta copia les va a crear, como el nombre lo dice, una copia exacta de la hoja que tengan seleccionada. Entonces yo lo voy a poner justo al lado de la pestaña, bueno, de la hoja lluvia. Si le doy a aceptar, aquí aparece lluvia 2 y la original siempre la oculto. ¿Con qué propósito? Ahí estoy garantizando que no voy a afectar la información que me llegó. ¿Por qué? Normalmente uno la caga. Sí, y cuando la daña, vuelve a descargar la información. Y si era un vínculo de WeTransfer que ya venció, ¿qué? Vuelve y pida la información y pase la vergüenza de decir eso. Entonces siempre procura hacer eso. Siguiente paso que hago siempre y que es lo más recomendable. Inserto acá una nueva columna y le pongo un ID personal. ¿Por qué? El orden en muchas ocasiones es muy importante, pero estos datos realmente no los necesito por ahora. El orden es muy importante y en medio de las transformaciones de los trabajos y de lo que uno haga, el orden se va a ir alterando de a poquito. Es probable que uno no necesite los datos en el mismo sentido, en el mismo orden en el cual le llegaron. Pero en caso de que los necesiten, ¿uno cómo hace para descubrirlo? No habría forma. Por ejemplo acá, vean, no está ni alfanuméricamente, no está ni por el nombre del municipio, ni el departamento. No hay como un orden específico. Pero yo sé que la información me llegó así, y así pretendo dejarla. Sin embargo, sigue siendo algo riesgoso si no me fijo. Vean los filtros. Recuerden que lo que denota un filtro es esta flecha mirando hacia abajo. Pero el ID personal no tiene filtro. Entonces yo tengo que retirar el filtro y volverlo a poner. Entonces ya no importa yo cómo organice, si lo organizo en orden alfanumérico, si lo organizo en orden descendente, ascendente, no importa. Yo puedo volver a mi orden inicial. Gracias a mi ID. Esto no lo utilizo casi para nada, solamente me gusta tenerlo ahí por si las moscas. Un momento, por favor. Un mensaje. Eso. Ahora, sigamos. Estamos haciendo la revisión. Tenemos un código. Vean el código. El código generalmente tiene la misma cantidad de caracteres. Si yo lo organizo, digamos en orden ascendente, de menor a mayor, 2, 4, 6, 8 caracteres. Y de mayor a menor, 2, 4, 6, 8 caracteres. No sé si esos caracteres están buenos. No tengo ni idea. Pero por lo menos todos tienen 8. Siguiente, estas categorías. Puede que yo no sepa qué son estas categorías.
Abajo del documento había una explicación de qué significaba. Las convenciones. Correcto. Pero acá hay unas vacías. Voy a ver qué pasa. Vacías que hacen referencia a celdas vacías. Entonces, todo esto que está en azul, que quiere decir que se ve afectado por el filtro y está vacío, a mí no me interesa tenerlo. Lo voy a eliminar. Entonces ya no tengo nada que me diga vacío. Los nombres. Aquí hay mucha cosa que está mala. ¿Qué pasa? No tengo el tiempo para revisarla, voy a hacerle con fe. Porque por ejemplo vean la forma en la cual se registra un artículo y el nombre. Aurora la. Azulejos los. Balcones los. Todo eso lo podría corregir. El camello de corregirlo es pesado. ¿Cómo lo puedo corregir? Apoyándome en los filtros. Por ejemplo, si yo le coloco espacio los y le doy el filtro, todos estos los puedo corregir, pero vean esto no es un error. Entonces, diferenciar esos errores, cuáles son verdaderos errores y cuáles no, también es complejo. Los filtros nos ayudan mucho. Si yo le doy filtros de texto y le digo termina con espacio los, él me va a filtrar un poco mejor. Vale. Dime. Tú estás viendo bien, pues todo lo que está explicando es que a mí hace rato se me quedó como pausada la pantalla. Ah, bueno. Sí, no. Ah, está bien. Está bien, de pronto. Entonces te toca salir y volver a ingresar. Dale, si quieres, eso. Gracias, sí, ya lo voy a hacer. Veamos. Estefanía. Listo. Ya puedes ver la pantalla. Entonces teníamos ese error y estamos realizando un filtro por texto que dice termina con. Habíamos puesto un espacio y los. Sin embargo, hay unos que él no me lo reconoce. Por ejemplo, hola. ¿Sí puedes ver bien la pantalla? La presentación la pueden ver todas. Sí, Rubén. Sí, la puedo ver, no creo. Sí. Sí hay cambios. Bueno, entonces, si se pueden ver los cambios, continuemos. ¿Qué pasa? Hay algunos que él todavía no los reconoce. Por ejemplo, silos, módulos. Estos no son errores. ¿Qué debo hacer? A veces el texto, esos espacios, él se los come. ¿Qué debo hacer en ese caso? Yo puedo colocar una comilla sencilla
y el espacio. Verifiquémoslo. No reconoce la comilla sencilla, la cosa es para las fórmulas. ¿Cómo quito este de silos y este de módulos? ¿Cómo sé cuáles son errores y cuáles no? Ahí, en ese caso, yo utilizaría fórmula. Utilizaría una fórmula. Voy a insertar algo acá. Que se va a llamar extrae. ¿Me dan un momento, por favor? Listo. Extrae. Vean lo que dice extrae. Devuelve los caracteres dentro de una cadena de texto, dado una posición y una longitud iniciales. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Les voy a mostrar la fórmula y me dicen si entienden algo de ella. Extrae. ¿De qué texto? De este texto. Posición inicial. Largo. De este texto. Menos 4. Número de caracteres 2. Clarísima, ¿cierto? ¿Por qué menos 4? ¿Por qué menos 4? Uno, dos, tres. La posición inicial, digamos, ¿cuál es el largo de esto? 3, 4, 5, 6, a ver. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Menos 4. Me está diciendo que la posición inicial sería 8. Y le estoy diciendo que me entregue dos valores a partir de ese valor 8. Lo hice menos 4 porque quería coger este valor, el de la S, es decir, un valor justo anterior al espacio de los. Si yo le digo 3, ¿el qué me va a retornar? Dale, ya. Sí, la N. Pues me está retornando dos valores a partir del 9. Entonces aquí no solo me está retornando la L, me está retornando el espacio más la L. Ah, Si yo lo copio, espacio. Sí, señor. observen todo lo que tiene espacio y L. Realmente son los que yo tengo que corregir. Pero vean los que eran anormales. Vean lo que me retornó. ¿Sí ven la forma de diferenciar cuando algo es un error verdadero y cuando no? Esto ya hay formas, hay muchas formas. Pero la manera en la cual ustedes van a aplicar fórmulas como esta de extraer, como espacios, eso ya es más de creatividad.
de cómo quieren combinar todas las herramientas que tienen para que les solucione el problema que están buscando. Entonces, ¿yo acá qué haría? Cogería, lo organizaría, lo organizo, y todo esto lo reparo. ¿Cómo lo reparo? Yo no puedo sencillamente decidir buscar y reemplazar. Ahí me toca hacer un proceso muy parecido a este. Digamos que yo acá quiero que me diga la palabra los. O más fácil, quiero que acá me devuelva solo la palabra milagros, y acá solo la palabra monos, y acá solo la palabra estrechos. Que me quite ese los. ¿Cómo lo harían? En datos, no, pero la forma en que, de pronto en datos, señalo, o sea, selecciono pues, los datos que quiero modificar. Listo. Texto en columnas. Eso. Sí, texto en columnas, pero ahí me separaría los dos caracteres, o los tres, en este caso. Sí, yo ahí en cierta forma podría eliminar uno. Pero ¿qué pasa? Todo esto está sujeto a un filtro. La pregunta es, si yo hago el texto en columnas, de lo que yo quiero separar, que es esto solamente, me va a afectar lo que está en el medio. Porque mira, esta es la 314 y la que le sigue es la 323. ¿Qué pasa con los datos entre la 315 y la 322? También se van a modificar. Realmente no sé, veamos. Datos, texto en columnas, hay que probar. Si algo tenemos la ventaja del control Z. Finalizar. No. Bueno. Más o menos. Algunas sirvió, otras no. Más o menos. Bueno, vamos a ver qué pasó en el medio. Seleccionar todo. Habíamos dicho que era de la 314, de la 315 a la 322, ¿cierto? Vean. Es decir, esto se volvió un caos. Modifico también las que estaban filtradas, las que no estaban filtradas. Ajá. Entonces siempre podemos contar con el maravilloso Control Z. No siempre podemos contar con él. Ojalá siempre pudiéramos contar con él. Hay que aprovecharlo. Hasta un momento se puede. Ajá. Eso denota que ya han metido las de caminar más de una vez. Que pueden saber hasta qué punto el control Z ya no sirve. Entonces, igual. Extrae texto de acá. Posición inicial. El largo. No, posición inicial 1. Desde el primer carácter. ¿Y cuántos caracteres a la derecha va a seleccionar? Va a coger el largo de este texto menos 4 caracteres. ¿Por qué 4? Porque es el espacio, la L, la O y la S. Y esa está acá, hasta la que tiene la L.
Vean que incluso finca quedó bien. Palabras que son compuestas, llanos de Cuiabá. Y ahora voy a colocar la correcta. Igual los, espacio, y la palabra. Voy a quitar el filtro porque esto no afectó todo, afectó lo que yo tenía filtrado. Observen. Y les vamos a mostrar algo muy particular. Ya vimos que solamente afectó a lo que yo tenía filtrado, la fórmula y arrastrarla, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que reemplazar este valor que está malo por este valor que está bueno. No me voy a poner a copiar y pegar uno a uno. ¿Qué pasa si yo esto lo filtro? Es decir, quito lo que está vacío. Selecciono lo que quiero. Le doy copiar y lo pego. ¿Qué pasa ahí? Se va a alterar los que no están filtrados, o sea, los que están ocultos. Se van a alterar. Es decir, esto él lo pega en el orden que yo lo copio, pero lo pega a partir de la 112. Entonces la 112 se va a convertir en los milagros. Muy bien, eso es lo que yo quiero. La 113 que está oculta se va a convertir en los monos. Pero la que yo necesito que convierta en los monos es la 196, no la 113. Para prevenir eso, yo lo que hago es organizar. Si yo esto lo ordeno, él me va a quedar de forma consecutiva. 2, 3, 4, 5. Selecciono todo lo que yo cambié, lo copio y lo pego. Y estas que ya habían, que lo utilicé como un insumo, las elimino. Entonces ya con eso he corregido ese de los. Pero yo quiero seguirlo teniendo en mi orden. Ya está en el orden. Y todas esas de los ya las corregí. Por ejemplo, los Alpes. No es necesario que ustedes detecten todos y cada uno de los errores que pueda tener una base de datos o una de sus entregas. Detecten un error y vean si se repite varias veces. La. Filtrar por texto. Termina con la. Igual. Extrae posición inicial de este texto, largo de este texto, menos 3. ¿Y cuántos caracteres? 2. 2.
2. Lo ordeno. Todos L. Muy bien. Parecer no hay nada inusual. Ah, no, así hay. Entonces, voy a hacer otro filtro para curarme en salud. Solo me interesa este. Y a este lo voy a aplicar. Todo esto yo lo puedo hacer en una sola fórmula. La pradera. Y me voy a curar en salud porque de pronto hay algo que yo no estoy viendo. Aquí estoy garantizando que si de pronto acá me extrajo un espacio de más, yo no voy a propagar ese error. Quito todos los filtros. ¿Cómo sé que no hay nada filtrado? Porque al lado izquierdo ninguno de los números está resaltado en azul. Siempre verifiquen eso. Sumamente importante. Copio esto y lo pego acá. Listo, quedaron solucionados. Bueno, ya tenemos una forma de solucionar eso. No lo vamos a terminar de solucionar. Municipio. ¿Qué puede haber ahí? Aquí puede haber también todo tipo de errores. El propósito, identifiquen uno. El mismo municipio escrito de varias maneras. Ese es muy... Espacios. Listo. El clásico. Revisemos. No le dicen, si los datos que yo le envié ya estaban listos, ¿ustedes por qué se demora tanto? Porque una cosa es que los datos que usted me envió estaban completos, pero a mí me toca revisarlos uno a uno antes de empezar a subirlos. Listo, ya sé que no hay espacios. El mismo municipio escrito de varias maneras. De forma intuitiva, uno lo hace con el filtro, ya que no hay espacios. Esperemos. Arboledas, arboletes. De pronto otra forma de mirar si hay repetidos o escritos de diferente manera es organizando la columna en orden ascendente, por ejemplo. Y uno al ir bajando, no, de esa manera es quitando complemento. Espera, yo miro acá en el Excel. Esta forma ayuda, pero acá tendrías que ver
la semejanza entre uno y el otro. Sí. O de pronto quitar duplicados, pero no sé, se perdería la otra información. Correcto. Cuando uno va a quitar duplicados, si no quiere perder los datos, uno crea una nueva hoja y quita los duplicados ahí. Yo lo que trato es, más que todo, de buscar algún error muy evidente. Entonces primero hago una revisión de los filtros. No siempre funciona. Por ejemplo, vean este. Briseño. Entonces esto ya sabemos que tiene un problema con la ñ. Sí. Vean. Briseño y el Peñol. Entonces arreglémoslos. Por fortuna son poquitos. No todo requiere una fórmula. A veces si es así poquito, pues no se da la pela. Listo, vamos a ver si hay alguna otra cosa muy rara. Por ejemplo, aquí faltan muchas tildes, pero no le vamos a poner tilde a todo. Recuerden que se trata de evitar las tildes, sobre todo en los títulos de los archivos, pero el contenido puede tener tildes. Como les digo, pueden existir muchos tipos de errores y es muy probable que no los identifiquemos todos. Vean esta base de datos, realmente no es tan grande, pero aún así uno le toca estar muy atento a cualquier cosita. Hasta ahora no veo así nada tan inusual. No sé si ustedes vean algo, se pase alguna información. Sí, rápidamente no veo. Ya sabemos que no hay doble espacio. Entonces muchos municipios que probablemente estaban escritos de forma diferente debido a un doble espacio ya se fusionaron porque los quitamos. Departamentos. A simple vista se ven bien. Siempre. Espacio. Les voy a insistir mucho con esa realmente. Listo. Elevaciones. Vamos a ver si hay cosas muy voladas, muy raras. 1. Nivel del mar, no hay problema. $4,150, tampoco hay tanto problema. Eso sí, veamos dónde queda. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, está bien. Bueno. Esto
por lo general no, ustedes no tienen pues esa competencia, pero esto nos sirve para hacer un pequeño repaso en la parte de coordenadas, de trabajar con cadenas de caracteres. Ahorita indicaron una herramienta muy útil: datos, texto en columnas. Los sistemas de información geográfica a duras penas pueden leer esto, ese tipo de coordenadas escritas de esa forma. Hay varias cosas que uno puede resaltar. La primera, recuerden, vean cómo son los números. Son números decimales. ¿Qué pasa con la parte decimal de estas coordenadas? Está con punto. Está con punto. Entonces empecemos. Reemplazar. Punto por coma. Listo. Ahora tiene más sentido. Y aún así es muy difícil que un sistema de información geográfica lo pueda leer. Hay que convertir esto a grados decimales. Repasemos la geometría. Grados, minutos y segundos. Un grado son 60 minutos. 60 minutos son 60 segundos. Si yo voy a convertir de segundos a minutos, tengo que dividir por 60. Si yo voy a convertir de minutos a grados, tengo que dividir por 60. Si yo voy a convertir de segundos a grados, tengo que dividir por 3600. 60 por 60. Así se transforma esto. Entonces, si yo tengo una coordenada que son 73 grados, 12 minutos, 34.0 segundos, ¿cómo la convierto a grados? Sería igual a 73 grados más 12 minutos dividido 60 más 34.0 segundos dividido 3600. Y ahí ya la transformé. Convertir 73 grados, 12 minutos en 34 segundos a 73.209 infinitos 4 grados. Muy fácil hacerlo a mano. Ahora necesito hacerlo para estas 4000, ¿cuántas? 4047. ¿Cómo lo hacemos? Se puede insertar una... No. Ya les dejé espacio para trabajar. La herramienta que ahorita me comentaron. Ok, sí. Datos, texto y columna. Entonces vean. Si yo selecciono, voy a datos y le digo texto en columnas. Aquí está. Después de las herramientas de filtro. Él me dice, texto en columnas, delimitado. Este de ancho fijo nunca lo he usado, no creo que lo vaya a usar y las veces que lo he intentado me he enredado de cómo hacerlo. Entonces por eso, delimitado.
Siguiente. Me dice, ¿por qué lo va a delimitar? ¿Por una tabulación, por un punto y coma, por una coma, por un espacio? Y más o menos, o por otra cosa. Y más o menos así le va a quedar después de que usted realice el proceso. Entonces, ¿yo por qué lo voy a limitar? Quiero separar los grados de todo lo demás. Entonces le voy a decir por otros. Y aquí ya empieza Cristo a padecer. Insérteme ese círculo de grados. Eso es Shift y la tecla que está arriba de tabulación. Sí, la que está arriba. Me da una A. Ah, no. Es Control. Control, Alt, me da un guión. Solito me da este. Pero vean que todavía no me lo reconoce. Él no lo separa. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que es. Para curarme en salud y porque no tengo toda la vida para buscar cuál es ese símbolo, yo lo copio, selecciono, texto en columnas, delimitado, otro, y acá lo pego. Y vean que ya lo separó. Finalizar. Aquí hay datos, ¿desea reemplazarlos? Sí. Reviso que todo esté bien. Para eso tengo filtros. 67 tiene sentido. El mayor valor 81 tiene sentido. Entonces ya tengo los grados. Ahora, siguiente, voy a separar minutos de todo lo demás. ¿Cómo lo hago? Lo mismo se puede aplicar texto en columna. Lo copio. Datos, texto en columnas. Siguiente, delimitado otro. Finalizar. Aceptar. Tengo los grados, tengo los minutos. Revisamos los minutos. Si un grado tiene 60 minutos, el valor máximo que yo puedo encontrar en minutos son 59. 59. Si existe un valor superior, esa coordenada está mala. Siguiente. Esto pueden ser o dos caracteres diferentes o un solo carácter. Dos comillas sencillas o un carácter de comilla doble. No lo sé. Entonces copiémoslo. Texto en columnas. Lo pegamos. Era una comilla doble. Bien. Finalizar. Revisamos. Siempre revisamos. De 0 a 59.9. Nada en el medio. Todo lo reconoce como números. Y también revisamos la orientación. Todo es W. Listo. Ahora, ¿cómo era la fórmula? Igual. Grados más. ¿Qué seguía? Voy a convertir minutos a grados. ¿Cómo lo hago? Dividido 60. Correcto. Entonces más minutos dividido 60 más segundos dividido 3000. de segundos a grados. 3600. Listo. Y lo arrastro. Entonces ya tengo todas esas coordenadas. Ah, bueno, me falta algo. ¿Qué es esta W? Este.
¿Este? Sí. Esta W no es este. Ah, no. Es oeste. Ah, eso es. Y el oeste, Sí, sí, pero- en el sistema cardinal, o en una rosa de los vientos, se simboliza con el signo negativo. Quiere decir que esta coordenada, por ser oeste, es negativa. La copio, la pego y ya nada de esto me interesa. Listo, ya tengo la longitud. Para los 4000 y punta datos. Se le puede organizar los decimales. Sí, pero si estás trabajando coordenadas, no organices decimales. Entre más datos tengas, más precisión va a existir en el punto. Es mucho mejor eso. Porque esto son aproximaciones de metros, centímetros, milímetros. Entre más decimales tengas, más precisión hay para el punto. Para coordenadas. Listo, siguiente. Esto lo vamos a hacer rápido. Entonces aquí necesito que me digan el proceso que aplicamos ahorita. Este trabajo en esencia se vuelve algo repetitivo, pero cada base de datos tiene sus retos diferentes. Entonces, copio esto. ¿Qué sigue? Voy a separar los grados del resto. Ahí está con el micrófono. Datos. Listo. Pero copias el símbolo de grados. ¿Listo? Texto, vas a texto en columnas. Delimitada. Otro. A 13 grados. Bueno, siguiente. Ahí se fue. Texto en columnas. Ah, pero igual. Copias el símbolo, la comilla. Texto en columnas. Y la final. También, copias también las comillas. Columnas. En otro ponemos comillas. Listo. Revisemos de 0 a 59. Bien. Minutos. De 0 a 59.4. Bien. Y acá. Norte y sur. Norte y sur. No. Efectivamente, tenemos ambas. No todos tenemos datos en el sur. Tengo una duda con respecto a las coordenadas. Dime. Las coordenadas como estaban originalmente, ¿cómo se llaman? En ese formato. Bueno, son coordenadas geográficas expresadas en grados, minutos y segundos.
Y estas son coordenadas geográficas expresadas en grados decimales. Esas son las que no hay plano. No, son geográficas. Las coordenadas, estos indican, con respecto al globo terráqueo, sí, estaba seguro que me iba a salir eso, quería probarlo. Bueno, la Tierra está dividida en grados, minutos y segundos con respecto a dos líneas imaginarias que dividen el globo terrestre en dos porciones. Una es el ecuador, que tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur, y otra es el meridiano de Greenwich, que ya esa es una vertical que divide también que divide el globo en diferentes porciones que inician en ese meridiano. ¿Qué pasa? Esto no se puede medir de una forma adecuada, porque al fin y al cabo eso es un estilo de circunferencia en grados. Por eso utilizamos mejor las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas, hay muchos formatos para coordenadas geográficas. La que se utiliza para los GPS, y es la mejor forma a mi manera de ver, de trabajar, es WGS84. WGS84, ¿cómo decirlo? Es lo que se conoce como un datum. Un datum geográfico. Correcto, es un origen, o como decirlo, un sistema de referencia, una forma desde la cual tú mides una posición en el espacio. Cuando uno tiene unas coordenadas, digamos con un datum en Colombia, o con un sistema de coordenadas que inicia en Colombia, por ejemplo el Magna Colombia, que aparece Magna Colombia Bogotá, Magna Colombia Este, Magna Colombia Este. Lo que hace con ese sistema de coordenadas, es tratar de reducir la distorsión de los elementos que hay en el terreno, cambiando el punto de vista desde el cual estás midiendo. No es lo mismo medir desde un sistema de coordenadas, digamos que esté en Inglaterra, medir una parcelación que esté ubicada en Manizales, a medir la misma parcelación tomando como referencia la distancia que hay desde un observatorio en Bogotá hasta Manizales. Esas dos distancias, esos dos puntos de referencia desde el origen, desde donde toman las medidas, cambian totalmente la forma del polígono o la parcelación o el transecto que estés tomando. Más o menos se los voy a ilustrar en un momentico. A ver. Chin. Quiero que vean esto. Una forma muy sencilla de mostrar eso. Abre. Qué raro. No tengo más cosas abiertas que un berraco. Me disculpan. Cargando. Vamos, mi equipo. Listo.
Entonces voy a seleccionar algo en blanco y le voy a agregar un mapa de referencia. Quiero que lo observen cómo se ve. Está cargando. Observen. ¿Qué se hizo? Se cogió todo el mundo y la parte de arriba y la parte de abajo en los polos se estiraron las esquinas como si cogiéramos esa naranja, esa esferoide que tenemos como planeta Tierra y lo colocáramos en un rectángulo, por lo cual estas distancias realmente están exageradas. Estas distancias que están con respecto al ecuador son un poco más realistas y estas distancias del polo sur también están exageradas. Ahora yo le voy a cambiar el sistema de referencia, el sistema de coordenadas. Vamos a ver cuál tiene. El sistema que en estos momentos tiene se llama WGS84 auxiliar esferoide de Mercator. Eso es una coordenada proyectada, es una coordenada plana. Es decir, coger posiciones que están en una esfera y convertirlas en un plano. Por eso se llaman coordenadas planas. Pero yo no quiero que sea algo proyectado, quiero que sea algo que me ilustre más cómo es el mundo. Entonces le voy a decir una geográfica y que me ponga algo similar, WGS84. Le voy a decir aceptar. Vean lo que pasó. Ya el mundo me lo acomodó de una forma menos irracional. Si yo veo los polos, vean que ya no se ven tan distorsionados. Esto ya no es un área tan grande como era antes. Ahora yo le voy a decir, quiero ver eso pero desde otro punto de vista. Quiero ver el mundo desde, coloquémosle un sistema raro. Una proyección desde un sitio raro. A ver. Una proyección bien inusual. National Grids. Veamos el mundo desde Canadá. No es tan raro como parece. Pero veamos cómo se ve Colombia. Y cojamos esta. Que me transforme todo esto. Veamos cómo se ve el mundo desde ahí. Así se ve el mundo desde Canadá. Debido a esta proyección que tenemos, las medidas en Canadá desde ese punto de referencia son muy acordes. No se van a distorsionar tanto. Pero tomar una medida con ese sistema de referencia en Colombia va a ser un total caos. Por eso es tan importante cuando tomen datos en campo y se los entreguen a ustedes, que ustedes tengan conocimiento de qué sistema están utilizando. Acá ya con el sistema único, que no sé si ustedes se los están exigiendo ya. El año pasado o antepasado hubo un cambio en los sistemas. Y ya Colombia no tiene los 5 o 6 sistemas que tenía antes, que era Magna Colombia Bogotá, Magna Colombia Este, Magna Colombia Oeste, Magna Colombia Este,
sino que va a empezar a trabajar con un sistema único. Ya se lo deben estar exigiendo. Si se empieza por... La nomenclatura es CTM12, si no estoy mal. Sí, eso fue. Vale, a ti no te enviaron como una resolución que nos enviaron donde está cómo se deben de trabajar esas coordenadas. Correcto. Si quieres, yo te lo comparto. Listo. ¿Qué pasa con esas coordenadas? Ustedes tienen que entregar la información ya en esas coordenadas. El problema que hay para eso es que todavía no existe a nivel comercial, es decir, que los países que crean los dispositivos electrónicos como los GPS de mano, no existe eso como un estándar internacional que sea propagado a la tecnología. Ya existe la resolución, ya están las ecuaciones, ya hay forma de hacerlo, pero toca hacerlo manual, es decir, meter los datos para corregir esa coordenada en el GPS de forma manual. En un futuro va a estar ese sistema incluido en todos los dispositivos, que la gente no tenga que meter las ecuaciones ni las correcciones de falso norte, falso este, sino que solo coloca CTM12 y ya se configura el GPS. ¿Yo qué recomiendo? Más fácil, coja los datos en WGS84, en el geográfica, en este tipo de coordenadas, grados, minutos y segundos, y después con un sistema de información geográfica, ya sea ArcGIS, QGIS o unas bases de datos espaciales, cualquier otra cosa, conviértalas al origen único. Ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque a veces uno configura el GPS de forma manual y mete mal un número o se le olvidaron decimales y realmente el punto donde debería estar se mueve. En cambio el WGS84 hasta Google Earth lo entiende. Todo el mundo lo entiende. Sí, vale, no, como nosotros no sabemos tanto de ese tema de conversión de coordenadas, para mi caso yo le pasé las coordenadas pues a Jennifer, que ella pues sí sabe mucho de eso, y ella me hizo el favor de convertirme todas las coordenadas y ya las mandamos a verificar a Isagen y nos dijeron que sí estaban bien y después se las compartimos a los investigadores y ya esas ya quedaron. Correcto, ¿qué hace el investigador? Coge el punto y en vez de colocar la coordenada que siempre trabajaba, coloca la nueva coordenada que convirtiera. Exactamente. Rubén, ven, que si porfa aceptas a Mario. Es que se le ha ido mucho la luz, entonces se le desconecta. Ah, bueno, sí. Sí, que mientras estoy presentando no me doy cuenta, entonces... Ya. María ahí esperando hacer rato. La próxima me dicen... No, yo no me había dado cuenta. Bueno, entonces, ese es el propósito de esos sistemas de coordenadas. Y ya saben cómo puede cambiar un mal sistema la distorsión. Lo cambia totalmente. Por ejemplo, yo desde Canadá, con este sistema de coordenadas, yo no puedo ver Europa. Porque esto no permite girarse. Es decir, lo que ves es lo que puedes medir. Entonces, si tienes algo en España, por ejemplo, y tienes un mal sistema de coordenadas, tú no puedes ver lo que mediste. Se convierte en una línea tan absolutamente delgadita que desaparece la información. Lo mismo pasa con Colombia. Nosotros, a ver, para sistema de coordenadas, los colores, hay de todo tipo. Incluso acá en Medellín nosotros tenemos un sistema de coordenadas propio llamado Medellín Antioquia. Eso es ser muy creído y es un dolor de cabeza. Pero se utiliza. Hay instituciones que lo utilizan. Asimismo pasa con ustedes. Yo no sé si allá en Manizales tengan un sistema de coordenadas. No, yo no creo.
pronto eso es por la extensión del territorio, pues como la extensión de la zona. Puede ser, sí. Esperen, yo... Me dio curiosidad eso. Bueno, la próxima clase reviso a ver si tiene sistema de coordenadas. Se me olvida cómo me copia para... Hay una página en la cual tú puedes revisar todos los sistemas de coordenadas que hay legalizados. Pero se me olvida. Bueno, la próxima lo revisamos. Entonces, continuando con la base de datos, ya tenemos convertido en grados decimales. Ahora, tenemos datos en sur y tenemos datos en norte. Los de sur son negativos, los del norte son positivos. ¿Cómo los separamos? Por filtro. Se puede hacer por filtro. Voy a hacer una alternativa diferente. Observen. Esto es un tema que vamos a ver después. Si este dato es igual a ese, entonces valor verdadero va a coger este valor y lo va a multiplicar por -1. En caso contrario, valor si es falso, va a dejar el valor como tal, positivo, y lo va a arrastrar. Vean cuando vean estos. Este quedó negativo y este quedó positivo. Esta fórmula es un condicional. Cuando ustedes... Eso es la base de la programación, por decirlo de alguna forma. Es una manera en la cual, a partir de una decisión lógica que retorna verdadero o falso, se toma un camino o se toma el otro camino. Yo acá pregunté, si esta celda tiene como contenido la S, quiere decir que es sur. Entonces yo voy a coger los grados y los voy a multiplicar por -1 para que me queden negativos. Si tiene otro contenido diferente que no sea la S, que me deje los grados tal cual, que me los dejen positivos. Entonces de esa forma, con solo esta condición, sin hacer más filtros, y después hacer el proceso, y después organizarlos, y después copiar y pegar una parte, y después copiar y pegar la otra parte, ya retorno el resultado para absolutamente todos los datos que necesitaba. No solamente el grupo de los negativos. Lo copio y lo pego, y esto ya no me interesa, porque ya lo procesé. Entonces ya tengo longitud y latitud en los valores que los necesito y en la forma que los necesito. Vean por ejemplo este, dio 5 cerrado. No se tiene que tener todas las cifras decimales porque aquí ya están todas. Es decir, si yo esto le muestro más decimales, vean que es 5.00000000. Estos puntos me sirven para que yo suba esto a un sistema de información geográfica y de esa manera darme cuenta si los datos que me pasaron realmente son del sitio que yo necesito. No que me están pasando algo en Samaná y la ubicación real del sitio está por allá en el Amazonas. En la próxima clase voy a subir estos puntos en un momentico para que los puedan ver dónde quedan
Y también les voy a enseñar algo que les sirve mucho a ustedes para la verificación. No sé si ustedes reciben en algún momento archivos GPX. Archivos de GPS. Sí, pero creo que esos son los tracks Listo. de los conceptos, pero nosotros no los verificamos como tal, sino que los enviamos esa línea. Bueno, les voy a enseñar cómo abrir esos archivos GPX en Google Earth. Bueno, porque está en otro formato. Es decir, si no tienen ArcGIS, que por lo menos puedan ver la ubicación de eso que les entregan, dónde está ubicado. Sin necesidad de ArcGIS. Sí, las tres tenemos ArcGIS. Ah, bueno. Saben manejar. ¿Qué manejan de ArcGIS? Básico. Básico, bueno. No hay problema. Básico. Entre nosotras dos, yo creo que básico. Mari sí, ella es especialista. Ah, no, perfecto. Entonces, para que puedan verlo en la parte de Google Earth, en caso de que no lo tengan el ArcGIS en su momento, o no estén en su computador, y también para que lo puedan cargar en ArcGIS. Bueno, Gracias. entonces, por ahora, dejemos así. Ya nos veremos mañana. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, hoy sí va a subir los videitos. Los voy a dejar en la noche subiendo para que los tengan, para que vayan repasando las clases. Sí. Bueno, pues, Gracias, Juan. Que estén bien. listo. Que les vaya bien. Gracias. Chao, Mari. Chao. Gracias.